En el capítulo anterior, Ruth suplica que le permitan ayudar en la siega de la cosecha, conforme a la ley. Y resulta que el campo donde recoge es de Boaz, pariente de Noemí. Este tiene la posibilidad de redimirlas, siempre y cuando éste esté dispuesto a hacerlo y asumir los compromisos que esto conlleva. Boaz está muy impresionado con Ruth y su trabajo. Además, le ha mostrado su gracia y bendición, por lo que ahora Noemí aconsejará a Ruth para solicitar el auxilio que tanto requieren y esperar el desenlace. Ruth capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Noemí debió tener entre 30 y 35 años aproximadamente, si consideramos que en aquella época la edad para dar a una mujer en matrimonio era a partir de los 13 años y 18 para los hombres. Una mujer a esos 25 ya sería considerada mayor para matrimonio, aunque todavía apta para procrear hijos. Consideremos la situación que enfrenta Noemí al ver la posibilidad de la redención por parte de Boaz, quien por la narrativa del texto y su estatus en la comunidad podemos especular que debió ser más contemporáneo de Noemí que de Ruth. Número 1. ¿Cómo se mantendrá el nombre de Elimelech entre las tribus de Israel si sus dos hijos han muerto? Número 2. ¿Cómo recuperar y proteger la heredad que Elimelech dejó a su viuda al partir a Moab? Y número 3. ¿Cómo proveerá de un hogar y seguridad para su fiel nuera? Noemí sabe que al reclamar su derecho de redención a Boaz como pariente redentor de Elimelech, ella solucionaría las dos primeras circunstancias que hemos mencionado, pero Ruth quedaría sola como viuda en Israel. Noemí sabe que Boaz ha visto favorablemente a Ruth y aunque ella podría reclamar su derecho por la ley de redención, decide morir a sí misma para así proveer algo mejor para su nuera Ruth. De ahí el detalle en la expresión de Noemí al decirle: ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Esto nos muestra el amor y cuidado de Noemí para con Ruth, al negarse a sí misma la oportunidad con Boaz y ceder el derecho de redención a Ruth, quien también ha mostrado un amor incondicional para con ella. Ruth capítulo 3 versículos del 2 al 5. ¿No es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Noemí le dice a Ruth que debe arreglarse e ir a la era donde Boaz y sus criados avientan la parva de las cebadas, y que no se revele hasta que él se duerma. ¿Por qué es importante el detalle de la era? Porque ahí es el lugar donde se avienta y apila el grano. Al finalizar la labor, se celebra con una cena por la buena cosecha. El dueño junto con sus criados duermen en el sitio para evitar ser robados, ya que las eras son normalmente campos abiertos para que el viento, o ruach en hebreo, pueda soplar sin obstáculo y así poder separar la cáscara del grano, y así éste queda limpio. Un detalle interesante es que esta palabra ruach, viento, en hebreo también significa espíritu, y sería interesante considerar lo que dice Efesios al respecto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El espíritu es el que hace la transformación, el ruach es el que realmente nos limpia. Pero sigamos con nuestra historia. La forma como Ruth ha de revelarse es muy importante. Cualquier persona que no comprenda el contexto judío podría malinterpretar lo que Noemí le recomienda a Ruth y eventualmente lo que ella hace. Noemí es muy específica al decirle: irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Esto no es una propuesta sexual como muchas personas podrían pensar. Ruth capítulo 3, versículo del 6 al 9.
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth hizo todo lo que su suegra le había dicho. Ella esperó el momento propicio para descubrir los pies de Booz y acostarse a ellos. Para entender este acto en su contexto y el significado tan profundo que encierra, estudiaremos qué importancia tenía la capa que cubría a Booz y lo que significa el borde de la capa. La capa, en hebreo podríamos llamarla talit, o en griego kraspedon. La capa a la que hace referencia el pasaje es una prenda que todo judío lleva y cumple ciertos requisitos según la ordenanza en las Escrituras. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. La capa es un manto similar al llamado talit, que ellos utilizan incluso hasta el día de hoy. Se considera un símbolo de autoridad. Hoy algunas sectas dentro del judaísmo y especialmente entre ortodoxos lo consideran como un tabernáculo portátil, por lo que al orar se cubren a modo de estar dentro de la habitación de Dios, dentro del lugar santo y bajo su autoridad. Vale la pena aclarar que este no era el caso ni el contexto en aquella época, ya que dicho ritual es parte de una liturgia religiosa judía establecida varios siglos después de Cristo y no tiene asidero bíblico. Por el contrario, incluso el apóstol Pablo dice a los hombres no cubrir la cabeza al orar. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. En el contexto bíblico de la época, esta capa, túnica o manto se utilizaba realmente como una prenda multiuso, como protección al viento, el polvo o arena, algo similar al manto que utilizan los beduinos en el desierto, incluso muy útil para protegerse del sol. Este artículo o prenda identificaba al individuo, su estatus y rango. El mandamiento requería que en sus bordes o 4 esquinas llamadas kanaf, que significa alas, colocaran un cordón de azul llamado tzitzit, el cual les recordaría las ordenanzas de Dios y su pacto, un recordatorio a permanecer separados o santos para el Señor. Como mencioné anteriormente, esta capa o talit era un artículo muy personal, no era canjeable ya que representaba al mismo individuo que lo porta. Vemos aquí una representación moderna de un talit convertido en un artículo religioso y que sería diferente al utilizado en la época bíblica, que se vería más bien como algo así. A los bordes o esquinas de esta prenda se les llama kanaf, alas, y este concepto es muy importante entenderlo, porque las alas, esquinas o bordes, incluso el significado está ligado también a la ley de las cosechas, ya que la ley levítica establecía que cuando ciegues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. En el original, la traducción exacta sería, no cegarás los rincones, esquinas o bordes de tu tierra. Esto se debía dejar para los pobres y extranjeros. Dios tiene cuidado de los pobres y los extranjeros. Esto es una alusión profética de lo que haría el Mesías. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores,
y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. De aquí el hecho que las personas al ver a Jesús entendían inmediatamente que en los bordes de sus alas, de su canaf, de su manto, había salvación. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Somos pobres y enfermos, siendo esclavos del pecado, por lo que Dios envió a su Hijo Jesús para librarnos de esa maldición, refugiándonos bajo la sombra de sus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El borde del manto, donde se encuentra el cordón azul o tzitzit, era señal de autoridad y mostraba el rango de quien lo portaba. Por eso, cuando Saúl, persiguiendo a David, se duerme en la cueva, David no lo mata por respeto a su autoridad, pero sí lo despoja, en sentido figurado, de su rango, al cortar el borde, el canaf, de su capa, como presagio de la caída de su reino. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 24. Con este contexto del significado del manto o capa, podemos entender mejor lo que Ruth está solicitando a Booz. Ella lo descubre y se postra a sus pies en señal de humildad. Cuando él pregunta quién es, ella contesta: yo soy Ruth, tu sierva. Ella usa la palabra sierva, sin embargo, en el original encontramos la palabra amá, que en el amplio sentido significa doncella, dándole a entender que está disponible para matrimonio. Y luego le solicita: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva o sobre tu doncella. En otras palabras, extiende tu autoridad y protección sobre mí. Tanto el amor de Noemí para con Ruth y viceversa logra que todas las circunstancias adversas que ambas enfrentan tengan ahora la posibilidad de resolverse, de poder ser redimidas. Ruth capítulo 3 versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, y no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Booz está impresionado de Ruth. Su primera bondad es el cuidado de Noemí, su suegra, y trabajar para proveerle. La segunda es haberlo considerado a él como esposo antes que a los jóvenes, invocando el derecho de redención para favorecer también a su amada suegra Noemí. Ruth sacrificaba su beneficio personal para favorecer a su suegra. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Booz le da seguridad a Ruth que él intervendrá, ya que en pocos meses Ruth se había hecho de extraordinaria reputación, el tipo de reputación que todo hombre anhela de una esposa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Ruth capítulo 3 versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Quizás lo más desalentador que nos puede ocurrir es encontrar alguna objeción a un anhelo, un pero, sobre todo cuando la objeción es algo legítimo y fuera de nuestro control. En este caso, la objeción es legítima, ya que la ley establece que debe ser el pariente más cercano que acceda al derecho primeramente.
Sin importar cuánto quisiese Boaz a Ruth e incluso ayudar a Noemí, ellos debían hacer lo correcto y esperar la resolución legal, sea cual fuera. Esto nos revela también la nobleza del corazón y amor que Boaz tiene para con ellas, ya que habiéndole agradado Ruth, él no ha tomado ninguna iniciativa. Él sabía que eran ellas quienes debían reclamar el derecho de redención primeramente, y al no ser él prioridad o pariente inmediato, debía esperar el desenlace, respetar la ley y literalmente esperar en Dios. Ruth capítulo 3 versículo 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Ahora que Ruth ha reclamado el derecho, aunque Boaz no sea el pariente más próximo, él le hace juramento. Vive Jehová, que él personalmente se encargará de arreglar su redención, ya sea que el pariente más cercano quiera hacerlo, bien, mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Boaz le ha dado su palabra, ha hecho juramento. Ahora es Ruth y Noemí quienes tendrán que confiar, creer en la palabra de Boaz. Ruth capítulo 3, versículo del 14 al 18. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Al despertar, antes que nadie se diese cuenta, él le entrega 6 medidas de cebada para Noemí. Ella llega donde Noemí le cuenta todo lo acontecido y le entrega las 6 medidas. Si lo pensamos bien, ellas ya tenían suficiente con la cosecha, y Boaz específicamente le dijo a Ruth: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Nosotros, al igual que Ruth, los gentiles, no comprendemos el contexto cultural, ya que esto es un hebraísmo, un mensaje muy judío dirigido a Noemí como garantía de su palabra. La cebada simboliza el fruto del trabajo y las 6 medidas son sinónimo de los 6 días de labor, por lo que Noemí, al recibir esas 6 medidas, entendería el mensaje. Qué curioso lo que Noemí dice a Ruth. En un sentido es lo mismo que dijo Boaz, pero ella añadió algo que tiene que ver con el mensaje de las 6 medidas. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Consideremos: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Noemí recibió y entendió el mensaje de Boaz. 6 medidas de cebada simbolizan que él no descansaría hasta solucionar la redención ese mismo día. Pero ahora es el momento de despedirnos hasta el próximo capítulo, donde veremos el desenlace de esta hermosa historia de amor. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.